Alumnas del Colegio del Divino Cordero de Valladolid han iniciado recientemente con éxito sus prácticas sexuales dentro de los cursos de divulgación general destinados a alumnas de bachillerato. Durante el cursillo, llevado a efecto, las alumnas se han familiarizado con distintos tipos de semen masculino. Con el fin de evitar toda contaminación, cada alumna va provista de un tipo de traje especial impermeable a los espermatozoides y se toman al mismo tiempo las máximas precauciones anticonceptivas. El curso tiene una duración de 9 meses, durante los cuales las jóvenes se familiarizan con la fenomenología de la fecundación en tubos de ensayo. Nuestras cámaras captan algunas escenas en unas clases prácticas dotadas del más moderno material de investigación. Estos cursos significan un notable progreso en los métodos pedagógicos de nuestra juventud y demuestran un espectacular avance sobre sistemas tradicionales y anacrónicos. Gracias a ellos, nuestras jóvenes se preparan de un modo integral y armónico para su lucha por la vida una vez terminada su etapa escolar. Una ola de vandalismo juvenil, encubierto con las más variadas etiquetas, está sacudiendo los cimientos de nuestras sociedades. Jóvenes rebeldes e inconformistas, situados por postura en contra de todo lo que signifique autoridad y disciplina, se dedican en muchos lugares de nuestro planeta a ejercer su arbitraria protesta sin respeto alguno para las leyes. En un conocido edificio de Barcelona se ha cometido uno de estos incalificables sucesos. Autores no identificados, pero que por sus hechos podemos definir como seres asociales e individuos de la peor especie moral, se han dedicado a pintar rótulos subversivos y dibujos obscenos sobre los escaparates de este edificio. Este hecho viene a confirmar una vez más la necesidad de ejercer una acción constante e intensa de represión para evitar la enojosa repetición de estos sucesos. Amparados en el anonimato, quienes así actúan se dejan llevar de corrientes pseudointelectuales llegadas de más allá de nuestras fronteras y por ello calificadas de revolucionarias, pero que en realidad ocultan unas ansias insaciables de liberar sus más bajas pasiones mediante el ejercicio de actos de manifiesto salvajismo. Felizmente, la excelente salud moral de nuestro pueblo, educado bajo postulados de paz, concordia, sumisión y respeto, ha acertado a condenar como se merece este suceso y otros similares, produciéndose una reacción unánime de rechazo frente a los mismos. Se ha producido recientemente en nuestro país un curioso fenómeno de multiplicación de orejas. La densidad de orejas hábiles por kilómetro cuadrado se ha acentuado especialmente en las zonas industriales del norte y del este y en las cuencas mineras de toda la nación. Se han detectado orejas de muy variadas especies, en forma de nido, de pozo, orejas hemicíclicas y orejas bicónicas especialmente. Nuestras autoridades han tomado las oportunas medidas para redoblar los medios de penetración ante el incremento alarmante de estos puntos de máxima vulnerabilidad. Recientemente se ha efectuado en el Instituto de Antropología Comparada de Madrid un estudio sobre los sucesos que pueden ocurrir mientras sube el ascensor de un edificio 10 plantas. Son estos: captura y muerte de 26 guerrilleros en Angola, violación de una niña de 11 años por un pastor protestante en Amberes, fallecimiento por inanición de 80 niños en Biafra, expulsión de 225 negros en unas escuelas de Alabama, pérdida de su hogar de 10.000 personas en la India a causa de inundaciones, condena la última pena de 15 presos políticos en Atenas, torturas a estudiantes detenidos en Madrid, fusilamiento de 40 Vietcongs por el gobierno de Saigón, asesinato de 2 líderes sindicales de Venezuela, detención de 300 manifestantes pacíficos en Memphis, suicidio de 2 jóvenes anarquistas en París. El ministro de Avances Industriales visita las zonas del noroeste del país. He aquí algunos extractos del discurso pronunciado ante 10.000 afiliados de las juventudes adictas de la provincia. He aquí que se abren infinitas posibilidades al número de los elegidos. No importa medio ni desgracia para el hombre que conoció el triste destino de los peces, condenados eternamente a desconocer cemento y hierro. Aquí hay cita para todo suceso previsto, para la ordenada concordancia, la similitud de sesos, el justo y exacto equilibrio de las conciencias tranquilas por el peso del bien, los chorros de felicidad derramándose sobre rectos y horizontales aconteceres, exactos y precisos, pintados de gris sin amapolas. Un clamor de sentimientos unánimes nos aplaude.
Estamos confortablemente instalados, derrochando el bien, la paz, la justicia, la belleza y el orden. Hemos fusilado toda intención maligna. A golpes de garrote vilmente empleado, limpiamos la maleza del jardín. Arrancamos testículos a pares. Pero hemos actuado bien. Hemos cumplido con nuestro deber. Hemos saludado al nuevo sol. Por eso, vosotros, correspondéis así, con vuestra presencia unánime, de este modo, risueños y erectos, con la fe en el mañana y la esperanza en nuestro indestructible jefe, sin mácula ni arena. Tres sucesos simultáneos se han producido en esta finca de vecinos de Madrid. La coincidencia de los tres hechos ha producido vivo asombro en cuantos han tenido conocimiento de ellos. Los sucesos fueron los siguientes. En el entresuelo Puerta 5, una señora de 45 años de profesión comadrona practicó un aborto a su hija de 18 que había sido violada hace 3 meses por un turista danés en una playa de Tarragona. En la 8ª planta, una joven recién casada espió la marcha de su marido a la oficina con el fin de concertar telefónicamente una cita con su amante en su propia casa. Con esta, son 25 las veces que esta señora ha sido infiel a su marido en el plazo de 15 semanas. En la planta 3, un señor católico, de profesión apoderado de banca, decidió no dirigir la palabra a su esposa a consecuencia de una violenta discusión motivada por su negativa a redactar testamento instituyéndola heredera universal. Por causas que todavía se desconocen, durante la última semana aparecieron simultáneamente impresos al revés todos los diarios y revistas del país. El hecho causó la natural estupefacción entre los lectores, pero, afortunadamente, al producirse de modo tan inesperado, una gran parte de la población no advirtió el suceso, evitándose así el peligro de un ataque de histeria colectiva. Algunas personas, por el contrario, que se apercibieron de ello, trataron con todos los medios a su alcance de hallar una solución de emergencia. Noticias llegadas de toda la nación confirman que en estos intentos se registraron varios accidentes por falta de precauciones adoptadas, originando 2 muertos y más de 20 heridos en todo el país. Durante unas obras de excavación de cimientos para un edificio bancario en Bruselas, se descubrió un extraño artefacto. Aquí aparece en manos del joven obrero que efectuó el hallazgo. El aparato ha permanecido enterrado durante varios siglos, según afirmaron los técnicos que lo han estudiado. Pero la noticia sensacional la ha facilitado el profesor Bark, catedrático de estructuralismo en Basilea, al afirmar que las características de este objeto corresponden a las del cráneo de un primitivo habitante de otros planetas. Según afirma el doctor Bark, estos seres habitaron una galaxia distante 5 millones de años luz. Su cráneo constituía un instrumento de gran perfección, dotado de una enorme capacidad de captación y era, a la vez, poderosa arma muy temida por los habitantes de las galaxias próximas. Dotado de un tipo de visión microsensible, capaz de captar y asimilar la más completa realidad en fracciones centesimales de segundo, este cráneo era capaz también de lanzar un tipo de rayos ultrasónicos de gran poder destructivo. Los estudios llevados a cabo por el profesor Bark le llevan a la afirmación de la existencia de una alianza de fuerzas intergalácticas que tuvo por objeto el control y la destrucción posterior de estos seres. Fiestas típicas en nuestras regiones. He aquí la tradicional peregrinación de barrenderos al santuario de Nuestra Señora, que se celebra cada año con la llegada de la primavera. La romería transcurrió en medio de un ambiente de fe y recogimiento que no excluía una gran cordialidad y camaradería. Una vez más, quedó patente la hermandad de nuestros hombres del trabajo, unidos por un admirable espíritu cívico y religioso. Son costumbres y tradiciones de nuestro viejo pueblo que se renuevan cada año y permanecen vivas en el sentimiento de nuestras sencillas gentes. Es el testimonio, cientos de veces repetido, de la fe y la religiosidad del mundo del trabajo, unido en un destino y una esperanza comunes. Un pueblo que progresa es un pueblo organizado. Las oficinas nacionales del censo han trabajado activamente en la confección de las listas de ciudadanos. 1000 funcionarios han dedicado 10 horas diarias de trabajo a esta labor.
Gracias a su callada tarea, nuestros conciudadanos ya tienen entidad como tales. Solo un ciudadano censado es un ciudadano en regla. Solo los que figuren en el censo podrán ejercer funciones públicas, ejercer su derecho al voto. Solo a ellos se les permitirá morir de muerte natural. Las mismas reglas se aplicarán en caso de guerra y exterminio. Huida masiva de habitantes en Roma, con motivo de una alarma colectiva producida por la explosión de un barreno en las obras de prolongación del metro suburbano. 500.000 automóviles se agolparon a la misma hora en todas las vías de salida de la ciudad. Interrogados algunos conductores y sus familiares, manifestaron en general que deseaban pasar el último día de su vida en las playas próximas a la capital. Últimas disposiciones del Ministerio de Antropología sobre capacidades craneanas y ordenación de órganos sensoriales. El hombre patrón, creado por el Ministerio, permanece todavía en una campana de plástico. Sobre él se han estudiado una serie de datos en los que se han basado estas disposiciones. Casi paralelamente han aparecido los primeros productos de la nueva especie legal que se atienen fielmente a los requisitos exigidos. Una nueva raza de hombres más fuertes, más sanos, más blancos, se eleva ya hacia la conquista de los mundos. Es el triunfo de la ciencia y de la técnica sobre lo irracional. Estamos en los albores de un mundo realmente feliz. Una comisión médica supranacional, en la que figuran miembros de varios países occidentales, se han dedicado en Berna al estudio de los métodos represivos policiales en estos países. El motivo de la creación de este organismo ha sido la gran cantidad de víctimas que se habían producido últimamente a consecuencia de la aplicación de métodos de castigo poco racionales. El estudio se realiza sobre animales en vivo. Sobre ellos se practican diversos procedimientos de penas corporales y se analizan cuidadosamente los datos médicos durante el proceso de castigo. Gracias a estos estudios, a partir de ahora, será posible prolongar los castigos personales sin que por ello peligre la vida de los detenidos. Al mismo tiempo, se ha llegado a la conclusión de que existen gran cantidad de penas que todavía no habían sido aplicadas por deficiencia de conocimientos técnicos. Las conclusiones de esta comisión serán publicadas en un opúsculo que se distribuirá entre las policías de más de 30 países adheridos.